Hoy tenemos como invitada a la escritora Montse Alispón. Ella ha escrito un libro que se llama Calla, un libro que trata sobre violencia de género. Venimos de hablar con Elo Cantos, que nos ha dado algunos datos, y lo que nos faltan son hechos, historias reales, porque todavía hay quien se empeña en hacer invisible lo visible. Muy buenas, Monse. Encantada de estar contigo, Paula. ¿Es fácil escribir un libro sobre violencia de género? No, no es nada fácil escribir Calla, que es una novela en la que se habla del abuso y del maltrato psicológico. Es muy difícil y de hecho tuve que parar muchísimas veces y trabajarme por dentro para poder seguir. Mira que es una novela cortita, pero para poder terminarla tuve que parar bastante. Calla es una recopilación de varias historias que por otro lado son reales. Claro, sí, pero bueno, Calla no es una novela, no son varios relatos. Calla es básicamente una novela que va de dos protagonistas, ¿no? Una víctima y un abusador o un maltratador. Y lo único que sí que, como me han preguntado muchísimas veces, no está basada en una única historia, sino que en verdad en la novela Calla confluyen montones de otras historias, de otros hechos, de abusos, que si abrimos un poquito los ojos podemos ver que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Entonces es una única historia, pero como yo digo, cuenta la historia de muchísima gente, de muchísimas personas, de muchísimas víctimas. Tanto es así que cuando las víctimas lo leen, sean de donde sean, vengan de donde vengan, se identifican perfectamente, por desgracia. Sí, de hecho, este libro conecta con las emociones del lector, que puede haber vivido o no esa violencia de género, pero al margen de todo eso, hay una historia que es real, es una historia real. Claro, es lo que te acabo de contar, ¿no? Primero, que yo tengo una manera de escribir muy emocional, empezando porque mi forma de transmitir, de expresarme, yo soy a lo mejor a la hora de expresarme como mucho más emocional que racional. Y entonces cuando estoy escribiendo intento por todos los medios que hablar de emociones, transmitir emociones. Bueno, o más que hablar, transmitir emociones. Y como te he explicado, evidentemente esto no está basado en un caso en concreto. Me he estado documentando durante años, he estado siguiendo a psicólogos, investigando sobre lo que ya se había investigado sobre maltrato o abuso psicológico. Me he estado entrevistando con muchas víctimas y Calla es una novela que simplemente refleja eso, ¿no? El maltrato de un ser, vamos a dejarlo en ser, hacia una víctima. ¿Crees que algún día vamos a poder parar esta barbarie? Porque en la televisión cada día vemos infinidad de historias de personas que mueren en manos de sus parejas, o esos hijos e hijas que también son asesinados vilmente. Con todas las herramientas y con todo lo que ya conocemos, ¿podemos parar esto? Yo te puedo dar mi punto de vista como Montse escritora. Yo lo dejo muy claro, yo no soy psicóloga, Sí. no soy especialista ni en género, ni en, no sé, ni profesional de la salud, nada.
Te puedo dar mi punto de vista como Monse, como persona de 50 años ya, casi 51, con mi vivencia y con lo que yo he observado, ¿no? Yo pienso que hay mucho todavía que hacer y bueno, y lo que primero hay que, antes que poner fallos, parches, ¿no? Que también, o buscar soluciones cuando ya ha pasado, o cuando, quiero decir, cuando ya se ha vinculado estas personas con su pareja, lo que hay es que prevenir antes, hacer un trabajo de educación y de divulgación y de visibilizar esto antes, descubrir qué es lo que hay, que yo, por ejemplo, lo he intentado hacer, ¿no? En Calla, aunque es una novela, muchas veces lo he comentado, me lo han comentado personas de salud mental y que lo han leído, dice que das los pasos uno por uno de cómo empieza el maltratador a enganchar a su víctima para que ésta se vincule con él, ¿no? Entonces dice, si las víctimas viesen estas banderas rojas, viesen el juego que está haciendo el maltratador y en ese momento pudieran decir hasta aquí, ¿sabes? No sigo en la relación, pues entonces sería muchísimo más fácil porque no se llegaría a eso, ¿no? A años de maltrato, bueno, a lo que tú dices, a lo último ya que es el acabar con la vida de las víctimas. En muchos casos acaban con la vida de las víctimas ellos mismos, con sus manos, pero en otros muchísimos, que esos son los que no se ven, las víctimas acaban muertas en vida, porque es que el destrozo interior es terrible. Y también he leído y he escuchado a psicólogos decir que no se sabe ni cuántos suicidios hay entre mujeres, ¿no?, que han sido víctimas de este tipo de maltrato psicológico, que no llegan a contabilizarse como víctimas, pero evidentemente lo son, aunque el maltratador jamás le haya puesto un dedo encima. Hay que decir que este libro despierta muchísimas emociones. Mira, ahí a mí tú sabes, yo lo escribí, ¿no? Y no había tenido como el feedback que yo suelo tener cuando le dejo leer la novela a mis lectores cero y tal. No había tenido este feedback, pero cuando lo publiqué me quedé muy sorprendida por lo que tú dices. Yo lo que he intentado es que las víctimas se reflejen, ¿no? Se sientan reflejadas, no solo las víctimas, sino su entorno, para que su entorno no las revictimice más, porque es muy fácil decir desde fuera o sin conocer lo que está sufriendo la víctima, no sale de ahí porque no quiere, masoquista, le va el rollo, bueno, que pida ayuda, es que a lo mejor no puede, ¿no? Y es lo que yo estoy intentando describir en la novela. Como te he explicado antes, hay psicólogos y psicólogas que lo han leído que me han dicho, Monse, vamos, esto parece un manual de abuso psicológico en una relación de pareja, dice, parece un manual novelado, ¿sabes? Porque tiene todos los puntos que se dan, tú sabes, muchas veces algunos varían un poco, pero todos los puntos que se dan y que están descritos y más que documentados en el abuso psicológico. Por eso a lo mejor es lo que he intentado, ¿no? Que las víctimas que han pasado por eso, al ponerlo novelado, se identifiquen y de alguna manera digan, pues esto es lo que yo estoy viviendo, yo no estoy loca como me dice él, ¿sabes? Yo no estoy exagerando como me dice mi entorno, es que es esto lo que yo estoy pasando. Y también, y de hecho ya te digo que el primer feedback lo tuve con gente que leyó la novela y me dijo, Monse, tengo que hablar contigo porque yo he vivido esto. Y bueno, y el caso en concreto de una chica dice, llevo 30 años de psicólogos, de psiquiatras, de salud mental, pública, privada, todo, con medicamentos, que si ansiedad, que si depresión, dice, y hasta que no me he leído Calla, no sabía exactamente qué es lo que me pasaba. Y a partir de ahí puede pedir ayuda. El caso de una madre que me dijo, Monza, a raíz de leerme Calla he entendido por qué mi hija no salía de ahí. ¿Sabes? Pues no salía, porque está todo, es lo que te he dicho, está todo documentado. Si empezamos a escarbar un poquito y Calla simplemente es eso. Solo el comienzo impacta. Es difícil no
no sentir nada ante las primeras líneas. Dice, levanta, vaga. ¿No has escuchado el despertador? Eres una irresponsable. Eso es el comienzo, así comienza Calla. Un hombre que le está diciendo a esa mujer que es una irresponsable, que es una vaga, que ya la está tratando mal desde las primeras líneas de este libro. Y claro, no hace falta vivir una experiencia para poder escribirla, pero tiene algo que ver, Calla, con tu vida. ¿Qué hay de ti en este libro? De todos los libros hay de mí, ¿no? Todas mis novelas. Este es el 8º libro que escribo. Tengo escrito 3 poemarios, un cuento, 3 novelas con Calla, una más en el horno en una editorial. Y yo, de mí siempre hay, de mi vivencia, pero ya no solo de lo mío, de Monse, sino porque yo soy una persona que ando por la vida observando y nutriéndome de los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas veces, claro, la vida de los demás pasan por mi filtro, evidentemente, y después lo traslado a las novelas, ¿no? Y bueno, y aquí en Calla sobre todo hay muchísima documentación. Yo me he llevado 3, 4 años documentándome. Por eso te digo que están tan descritos los pasos, ¿no? Como, bueno, esto es, lo que acabas de leer es como empieza un día de esta víctima. Es un día. Y antes de abrir los ojos, él ya le está marcando cómo va a ser su día. El infierno en el que vive. Pero en el infierno que viven muchísimas personas. Pero ese es su día. Pero sin embargo, a lo largo de la novela vamos contando cómo este hombre se acercó a ella, cómo la enganchó, cómo hacen los maltratadores. Y es lo que te venía a explicar antes, ¿no? Si entendemos que estos maltratadores se acercan a sus víctimas y van a tener ciertas estrategias para engancharlas, Uh-huh. si detectamos cuáles son, que es el famoso bombardeo amoroso, ¿no? Ellos se presentan como un ser idealizado, además son súper, no vamos a decir inteligentes, son súper depredadores y saben hacer muy bien su trabajo. Es como yo digo, es como el león que está vigilando a la gacela. No es que el león sea más inteligente que la gacela, es que el león quiere comerse a la gacela y entonces va a utilizar todas sus herramientas para cazarla. Pues ellos lo mismo, ellos son muy hábiles depredando y además todos los maltratadores tienen el mismo patrón, ¿sabes? Entonces, que lo bueno que es que se puede identificar. El bombardeo amoroso, lo que te estaba contando, es el principio. Ellos se muestran, analizan a las víctimas, extraen de las víctimas lo que la víctima está buscando y ellos se presentan como ese ser estupendo, maravilloso, el príncipe azul que nos han vendido en todos los cuentos, edulcorados, que los cuentos no eran así al principio, y venden eso a las víctimas. Y no solo eso, sino que cogen a la víctima también al principio y le cogen la imagen de la víctima y se la devuelven también idealizada. Es decir, es como yo digo, ¿no? Digo, yo mido unos 58, soy como soy y ya está, pues tú imagínate, soy una escritora normalita, pues tú imagínate que me viene a mí un señor y me dice, wow, mides 1,80, eres esbelta, eres la mejor escritora que he conocido en mi vida. ¿Quién no quiere que la halaguen? ¿Quién no quiere que la suban a un pedestal? Claro. Y entonces habría que trabajar también mucho la autoestima, ¿no? El decirte y quererte como eres, con tus sombras y tus luces. Es decir, y ser consciente de cómo somos nosotros, Señor. Yo no soy... Igual que hay un perfil de persona que maltrata, también hay un perfil, en cierto modo, de persona que... No hay un perfil de víctima. ¿No? No. Simplemente la víctima, y además lo dicen todos los expertos. Cualquier persona puede ser víctima de violencia de género. De hecho, los expertos en esto dicen es que un psicólogo podemos caer. Mira, hace poco en un centro de la mujer
la letrada de ese centro de la mujer tendría experiencia y contó su experiencia en una presentación porque ella había sido abusada, había sido maltratada. Es decir, cualquiera. Me contaron que una fiscal de violencia de género estaba siendo maltratada. Cualquier persona. Es simplemente que el maltratador, el abusador, sepa hacer su juego. Y que nosotros, las personas, somos personas normales. Y si eres empático... Tomar conciencia de esa violencia para la víctima, Claro. no debe de ser tampoco fácil, porque ha idealizado a esa persona, a esa pareja, y ha normalizado el maltrato. y ha normalizado situaciones que nunca tendría que haber normalizado. Claro, se han normalizado. Y porque es su día a día. Es su día a día. Y no ve más allá. Y no ves más allá porque los maltratadores secuestran la mente de la víctima. La tienen totalmente secuestrada. Por eso las víctimas no pueden pedir ayuda. Por eso las víctimas no pueden salir de ahí. Porque secuestran su mente. Por eso es tan difícil. Por eso no podemos decirles a las víctimas no sales de ahí porque no quieres, o si lo tienes en las narices, o te están poniendo... No, lo único que hay que hacer es facilitarles las cosas y facilitar un entorno para que cuando la víctima diga, oye, porque a las víctimas de vez en cuando, muy de vez en cuando probablemente en una de las fechorías de su maltratador, que le hacen miles, en una dice, oye, necesito ayuda. En ese momento hay que estar ahí. Hay que estar su entorno, la sociedad y evidentemente pues la administración, ¿no? Que lo facilite todo. Que me embalo. La verdad es que, bueno, Elo Cantos nos dio ese dato que aquí en San Lucas la Mayor, pues, bueno, no hay un centro específico para recoger, hacer ese recibimiento a esas personas que han sufrido esa violencia de género. Sí hay, desde la administración del ayuntamiento, hay centros sociales, tal, pero no hay un lugar específico para... ¿qué le podríamos decir a esa persona que pueda estar sufriendo violencia de género? Le decimos, lee el libro, le recetamos el libro, que lo le lea para que sea consciente y se dé cuenta de su propia situación. Claro. Yo vuelvo a repetir, porque no soy experta, lo primero sí. sería ponerse en manos de especialistas y de expertos, ¿no? Yo sé que los especialistas, no sé el grado de implicación en las parejas, ¿no? Siempre te dicen que cuando tengas sospechas, porque son situaciones muy repetitivas, lo primero es rompe totalmente con eso, ¿no? Pero esto yo creo que no es fácil recomendarlo y menos en una tertulia como la que estamos teniendo nosotras porque no sabemos el alcance de la situación de cada uno, ¿no? De cada persona. Entonces, lo suyo es que vayan a especialistas que le asesoren. Y yo creo que en todos los centros, si no tienen un centro de la mujer específico, seguramente en servicios sociales tiene que haber algo. Está el número de atención a la violencia de género, ¿no? Hay que busquen ayuda o que busquen ayuda a alguien de su entorno o que por lo menos lo que tenemos que hacer nosotros como entorno y como sociedad es que, sobre todo en nuestro entorno, es abrir los ojos. Es abrir los ojos y darnos cuenta, porque, por ejemplo, en Calla hay una situación en que esta mujer va al colegio a recoger a su hijo. ¿Y cómo va esa mujer? ¿Cómo ha cambiado físicamente? ¿Sabes? Hay cosas que vemos, hay situaciones que nos llaman la atención. A lo mejor alguien no se desmejora terriblemente porque sí, ¿sabes? O no descuida ciertos aspectos de su vida porque sí, ¿qué hay debajo? Y si somos hermanos, padres, amigos, compañeros de trabajo, médicos de atención primaria, lo que sea, pues ver, ¿no? Ver, por lo menos ver a esa persona. Y que cuando esa persona tenga un momento de lucidez, porque lo tienen, porque es la primera
esa víctima es la primera que sabe por el infierno que está pasando, cuando tenga momentos de lucidez y que dentro de toda esa distorsión en la que vive, que sepa que tiene un entorno que la va a comprender, que no la va a revictimizar, que Claro, donde pero a pedir veces ayuda. el mismo entorno a lo mejor pueden posicionarse por el lado del maltratador también, Claro, que puede porque ocurrir. sí, Porque sí. cuesta creer que Mm. en una pareja, uno de esos dos quiera estar haciendo daño, sea del tipo que sea psicológico, sea físico, a otra persona. Cuesta creer eso, ¿no? Claro, Entonces, eso también, de eso también hablo en el libro, ¿no? También mm, se describe en el libro la imagen inmaculada y de seres encantadores que tienen ellos ante la imagen, ante el resto, ¿no? Se presentan como unos seres maravillosos y encantadores y la víctima es una loca que se lo está inventando todo. Entonces, verás, tú no sabes lo que hay de puertas para adentro. claro. Es que es así. Pues esperemos que este libro pueda servir para esas personas que siguen negando esa violencia de género, que sirva para abrir mentes, para, para que esta sociedad siga tomando conciencia de la realidad que vivimos en el día a día y que muchas personas sufren probablemente en silencio. Quizás alguna persona que pueden tener a su lado pueda estar sufriendo en este mismo instante esa violencia de género. Ayudemos a esas personas. Y a esas personas que estén sufriendo esa violencia de género, le decimos que busquen ayuda, ¿verdad? Claro, que busquen ayuda, que hay salida, que una vez que han salido, eso hay que recordarlo, deja unas secuelas tan tremendas que muchas de ellas sufren estrés postraumático complejo y esto no se soluciona, según los expertos, vuelvo a repetir, no yo, que no soy experta, que simplemente he estado documentándome. Evidentemente hay salida, evidentemente las víctimas pueden volver a ser ellas mismas, pero lo dejan muy claro los expertos que necesitan terapia y una terapia muy específica contra el abuso, ¿no? Que contra personas que estén bastante traumatizadas y demás. Pero que se sale, evidentemente se sale con trabajo y pero se salen y vuelven, y aunque parezca mentira, vuelven a ser ellas mismas, porque una de las cosas que le pasa a la víctima es que llega un momento que no recuerda quién era. Se ha olvidado totalmente de ella misma. La ha borrado tanto el maltratador, la ha anulado tanto que no sabe quién es. Y eso te imposibilita aún más salir y pedir ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, ¿no?